El pensamiento. Subcapítulo 4. Una persona inteligente no es más que un ser básico mejorado, mas una persona sabia es una entidad conectada con el universo. Inteligencia y sabiduría son términos que erróneamente se confunden como sinónimos en el léxico popular, pero en realidad son dos términos que analizados a profundidad terminan siendo muy diferentes, mas no opuestos. En mis propias palabras, defino la inteligencia como la disciplina para adquirir conocimientos ya establecidos y replicarlos con éxito. Estos son determinados por pruebas que miden la capacidad de retención. En mi infancia recuerdo haber escuchado pláticas entre los familiares adultos comparando a mis hermanos, primos, incluso vecinos, a mí, acerca de cuán inteligente era alguno de nosotros solo por el hecho de cursar los grados académicos con buenas calificaciones. Y claro, de eso se trata la inteligencia, de aprender, ¿no? Hoy en día me doy cuenta que era poco común realzar aptitudes que no fueran determinadas por un examen, como por ejemplo la puntualidad, el portar el uniforme pulcramente todo el tiempo, tener una bonita letra, ser creativo o un buen deportista. Al final en casa lo único que importaba era que en la entrega de notas el promedio fuera excelente. Con esto notamos que realmente en estos casos no se valoraba al individuo por lo que podía llegar a ser bueno en. Y ampliando este tema, realmente creo que los padres tienen una función muy importante en poder orientar a sus hijos, analizando sus aptitudes. Esto en todo caso logra que el individuo pueda llegar a la adultez con una idea más clara de lo que quiere ser, o si ha logrado o está logrando lo que quiere ser. Pero muchos padres se centran más en las clases reprobadas. Ojo, no digo que esté mal, pero también serviría como padres que analicen por qué el individuo no puede avanzar o mejorar en esa clase en específico. ¿Qué hay detrás de ese reprobado? ¿Será por algún tipo de condición o simple haraganería? Recuerdo que mi talón de Aquiles siempre fueron las matemáticas. De hecho, los números siguen siendo mi némesis. Y fue esta materia la que siempre reprobé. Ahora de adulto, entiendo que mi cerebro, por algún motivo, no se lleva bien con los números. Para mí es como leer jeroglíficos, o sea, otro idioma. Y es ahora cuando entiendo por qué no podía cursar esa clase con excelencia. Mi cerebro está desarrollado más hacia lo creativo. Me hubiese gustado que mis padres me hubieran dado un mejor impulso en esa área, en la creativa. Y quién sabe si tal vez mi primer libro hubiese sido publicado mucho más antes. Por aquellos tiempos me di cuenta que en realidad muchas de las cosas que me enseñaban académicamente no eran interesantes para mí. Y me refiero a todo lo que era muy esquematizado, teórico o numérico. Considero que fui más apto para lo práctico. Yo suelo decir que para aprender algo tengo que hacerlo primero. De hecho, mucho de lo que aprendí en toda mi vida siempre fue a prueba y error. En pocas palabras, desde el empirismo. Hay un error garrafal en la forma en la que se enseña en las instituciones educativas. Según mi opinión, nos enseñan para memorizar. ¿Se acuerda alguien de todos los nombres de los países del mundo? ¿Se acuerda alguien de las capitales de esos países? ¿Se acuerda alguien de los elementos de la tabla periódica completos? ¿Se acuerda alguien de cómo despejar la X? Imagino que debe haber alguien. Siempre hay una excepción en la regla, ¿no? Pero de 100 personas, ¿cuántas? Lo más memorable de mi paso por la vida académica fue en realidad una clase de español, en la cual la licenciada de dicha clase nos propuso como tarea escribir una historia. Más preciso, un cuento. Hoy en día agradezco a esa clase porque gracias a ella y a esa tarea en específico ahora puedo escribir libros. Me atrevería a decir que cuando llegamos a adultos perdemos la mayoría de esos conocimientos. ¿Por qué? Porque se archivan y luego perdemos la llave del archivero.
Obviamente no me refiero a que toda la información impartida en los centros educativos es deteriorable, sino que está más bien mal orientada. Cuando nos hacemos adultos, realmente empezamos a entender y a descubrir lo que nos empieza a interesar, según nuestro crecimiento personal. Yo personalmente, en mi adolescencia, descubrí en el arte un refugio emocional por medio de la música y la composición escrita. A mis 30, dato curioso, es cuando empecé a encontrar una diversidad de disciplinas y conocimientos que me llevaron a estudiar nuevamente. Por ejemplo, en la filosofía encontré respuestas existenciales. La fascinación por la pintura me hizo hacer terapia ocupacional. La historia me regala momentos que me hacen entender el pasado, incluso inspirarme en personajes únicos. La política me dio una voz para poder opinar de mi entorno social. Y me di a la tarea de aprender todo esto por medio de todos los recursos que me podía permitir. Y aprovechando las herramientas que nos da la tecnología actual, la cual sigue creciendo exponencialmente. Con esto quiero resaltar que no todos somos buenos para las mismas vocaciones. Y es esa la deficiencia de nuestro sistema educativo. Nos quieren evaluar a todos por igual y por medio de lo que memorizamos, mas no para lo que somos aptos. Pero hay algo en lo que todos coincidimos y es en el hecho de pensar. Y si adiestramos nuestro pensamiento para descubrir la vida que queremos vivir, podríamos lograr muchas de las cosas para las que sí somos efectivos. Si sos de las personas que tienen un título académico, el cual escogiste pensando en el dinero y no en tu vocación, lo más probable es que tu vida con el tiempo no sea más que estrés y frustración. En este caso serías una persona natural mejorada, con un conocimiento que posiblemente no te haga del todo feliz. Pero no todo está perdido. Si este es tu caso, vamos a hacer un ejercicio. Pensá en qué es lo que te hubiera gustado hacer o ser en la vida. Ahora, encontrar la manera de enlazarlo con tu presente. Por ejemplo, si querías ser un mega jugador de fútbol y como le pasa al 90% no lo lograste, las redes sociales, por ejemplo, te dan una apertura y una ventana para poder crear contenido acerca de ese deporte. O incluso, si no es tu rama, podrías enseñar a otros. El detalle aquí es que ese sueño o vocación no desaparezca totalmente de tu vida. Por otra parte, si tomaste la mejor decisión académica, estoy seguro que no trabajas. Más bien, en todo caso, vivís para dejar un buen legado. Y esto te hace estar más conectado con el universo. En cualquiera de los dos casos, el pensamiento siempre nos lleva ya sea a empezar una nueva aventura que agregue un matiz nuevo a nuestra vida o a mejorar siempre en lo que ya somos buenos. Hay gente que le va muy bien y no tiene grados académicos avanzados. Hay gente que vive una vida triste, amargada, vacía, aún teniendo todos estos conocimientos que les proporcionan sus títulos, posgrados, etc. Quiero mencionar algo que es muy importante en este tema. Todos podemos gozar de la inteligencia, con lo cual todos somos capaces en lo que desempeñamos, siempre y cuando lo hagamos desde el conocimiento y la eficacia. Pero algo que supera la inteligencia por mucho es la excelencia, y esta la obtenemos por medio del pensamiento filosófico, y así nos volvemos eficientes. La sabiduría y la inteligencia son componentes del pensamiento. Sin una de ellas no existe el resultado de pensar. Pero, ¿por qué es tan difícil llegar a la sabiduría? Empezaré por definir en mis propias palabras lo que la sabiduría significa en todo este contexto. Principalmente creo que sin la inteligencia no puede haber sabiduría, puesto que la sabiduría es el resultado de analizar detenidamente todo. Por ejemplo, no solo es aprender un manual de cómo armar una maquinaria, sino hacer un análisis desde la experiencia para poner a prueba la eficiencia de la información que nos lleva a desempeñar tal función y hacer que ese desempeño lleve un sello personal al adoptarlo como nuestro. Esto es de una analogía de desempeño de funciones, pero la sabiduría se aplica a toda la vida.
En pocas palabras, la sabiduría es la virtud de transformar cualquier conocimiento en algo que desde nuestra propia experiencia pueda ser manipulable y transformable. Hacer una simbiosis entre la información y la experiencia analítica de esta misma para mejorar nuestro desempeño. Ahora, en el pensamiento, la sabiduría nos lleva a mejorar a través del análisis constante de todo lo que nos pasa y nos rodea. Y aquí también entra un poco, o mejor dicho, mucho la filosofía. Pongamos que la filosofía tiene como fin saber la verdad de todo, y la sabiduría es conocedora del principio y las causas de las cosas. Estas dos combinadas nos llevan al pensamiento como tal. Respondiendo a la pregunta de por qué es tan difícil ser sabio, básicamente es porque para alcanzar la sabiduría tenemos que llegar al punto en el que tenemos que dejar de ser estáticos todo el tiempo con nosotros mismos y tratar de ir evolucionando por medio de la interpretación de la vida y nuestro entorno. Pero muchas veces nos aferramos a situaciones que solamente son detractores en nuestra vida. También creo que es mucho más cómodo el no autocriticarse y no deconstruirse a nivel de persona, lo cual nos lleva a no avanzar en nuestra búsqueda de la sabiduría. Tienen que haber cambios, y no todos esos cambios son cómodos. Ahora, en propia experiencia, por más difícil que parezcan estos cambios, el resultado siempre es positivo, llevándonos a la plenitud, que en mi opinión es 1000 veces mejor que la felicidad. Entonces, ¿sos una persona mejorada por el conocimiento o sos una persona conectada con el universo a través de la sabiduría?